Emisora 4 frecuencias al servicio de la comunidad. Estamos aquí con mi compañero Juan Manuel de Audiovisual. Mi nombre es Ana María Zuluaga. Hacemos parte de la emisora 4 frecuencias. Nosotros, estamos en la Comuna 4 y estamos ubicados en la Casa Cultural y de la Memoria. En este momento estamos haciendo un proyecto sobre memoria histórica y la idea pues es entrevistar a varias entidades y a varias personas que hacen parte o han sido líderes de la Comuna 4 y del barrio San Pedro Lobaina. En este momento nos encontramos con Patricia García, ella es la directora del Museo del Cementerio San Pedro y vamos a empezar. Mucho gusto, doña Patricia, ¿cómo está? Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio de conversación. Okay. Como lo dices, mi nombre es Patricia García, trabajo en este lugar hace un poquito de rato, hace bastante rato. En estos momentos estoy bajo la dirección de un área puntual, que es el área de museo, que tiene una responsabilidad grande, que es gestionar este espacio, gestionar este lugar, desde una connotación muy de museo, una connotación muy de memoria, resaltando de una manera muy especial la condición patrimonial que tiene esta edificación y pues de alguna manera validando la función funeraria de este cementerio que justamente el año pasado, en el mes de septiembre, cumplimos 180 años. Wow, ok. Igualmente, pues es importante resaltar, como lo estás diciendo, es como toda esta parte cultural que acarrea no solamente el hecho de las personas pues que fallecen o que de pronto están acá, sino toda esta historia. Entonces yo quisiera también saber un poco cuándo fue el inicio del Cementerio San Pedro y por qué tiene este carácter como tan cultural dentro de la ciudad de Medellín. A ver, el Cementerio San Pedro obedece a una iniciativa de 50 personajes por allá en el año de 1842, okay. cuando pues finalmente las prácticas de salubridad de esta ciudad apenas estaban comenzando como a plantearse, ¿sí? Uh-huh. Antes obviamente que el cementerio habían otros espacios funerarios. Pues podemos estar hablando de espacios como un cementerio por allá en Niquitao, en donde hoy es todo Bolívar, por los sectores de la Veracruz, por los sectores donde era el Colombiano, toda esa parte de nuestra ciudad. Y también otro cementerio en el cementerio Niquitao, en el cementerio de San Lorenzo, sí, en el cementerio de San Lorenzo, ¿cierto? Pero acordémonos que los inicios para poder hablar un poquito de los cementerios tenemos que irnos a las inhumaciones que se dan en las capillas primero, ¿cierto? Primero la gente la entraban en las capillas, luego empiezan a ver unos cementerios. Ahí es donde hablo de estos espacios donde había unos cementerios, hablo del cementerio de San Lorenzo para ya poderme adentrar un poquitico a la historia del cementerio de San Pedro. Nace entonces como iniciativa de 50 personajes, el señor Pedro Uribe se reúne con 50 personajes y decide crear un espacio completamente diferente al que había en su momento, que era el cementerio de San Lorenzo, también como por una idea así claramente de marcar la diferencia del rico contra el pobre. Uh-huh. Yo necesito un cementerio para ricos, un cementerio donde seamos dignos de enterrar nuestras familias. Empieza este proyecto, un proyecto que por allá se viene a consolidar en 1845, cuando llega su primer fallecido, y ahí empieza una historia completamente diferente, donde nace un cementerio con unas características completamente diferentes a las que existían en su momento. Cementerio de San Lorenzo, un cementerio para los ricos, un cementerio para la clase alta, un cementerio para la élite, y por eso de alguna manera pues eso en su medida y en su momento nos permite decirle al Ministerio de Cultura: mira lo que hay acá, uh-huh. Mira que hay una huella histórica, antropológica y estética demasiado importante, necesitamos buscar la declaratoria de este cementerio. ¿Para qué se le busca declaratoria a un lugar, a una edificación? Como también haciendo un poquito de zoom ahí, claro. Para protegerlo de todo desarrollo urbanístico que pueda haber en la zona, uh-huh. O en la ciudad, ¿cierto? El cementerio entonces tiene una declaratoria patrimonial. El cementerio sigue cumpliendo con su condición funeraria, el cementerio presta servicios de inhumación, el
presta servicios de cremación, presta servicios de capilla, presta servicios de venta de osarios y de cenizarios, y pues su parte funeraria está más viva que nunca luego de 180 años. ¿Por qué patrimonio? Ya lo dije, por esas características estéticas. Inicialmente el patio central cumple con o nos narra una impronta de artistas muy grandes como Bernardo Vieco, de Marco Tobón Mejía, de Melitón Rodríguez. Bueno, ahí hay unas tallas y unas improntas y unas esculturas de una gran factura que definitivamente pues era digna de reconocer como patrimonio. Claro. Históricamente, pues obviamente 180 años, en su momento se busca la declaratoria contando cómo este lugar pues narra la historia de personajes completamente importantes para nuestra historia, de unos sitios históricos, de unos personajes muy importantes: Pedro Justo de Río, Jorge Isaac, la familia Restrepo, bueno, sin número de personajes que cuando uno se va a hacer un recorrido histórico uno dice, obviamente el cementerio de San Pedro tiene contenido en sus fallecidos una parte muy importante de la historia, no de Antioquia sino de Colombia como tal, ¿cierto? Entonces empezamos a narrar historia local, municipal, local y nacional. Entonces desde ahí se da como esta importancia. Antropológicamente, ¿por qué es importante este lugar? Pues porque es el lugar de las prácticas funerarias. Claro. Porque desde que se piensa en un cementerio, en un lugar como estos, por ahí en 1842 siempre se tuvo clara el espacio para las prácticas funerarias, ¿cierto? De hecho, el acta de constitución de este cementerio deja claramente que pues ellos inician un proyecto. Digo inician porque es un proyecto que sigue, ¿sí? Ellos inician un proyecto donde claramente el acta de constitución lo dice, necesitamos un cementerio para que a través de los siglos las personas sigan recordando a sus muertos queridos, entonces a sus seres queridos. Desde ahí es donde yo digo que las prácticas rituales en este lugar están vivas completamente. Entonces es muy importante, y para como ir cerrando la idea, es muy importante entender que es un cementerio en uso, que es un patrimonio por todo lo que acabo de decir, por esas condiciones que este espacio contempla, pero que luego nos vamos y buscamos una declaratoria también de museo. En el momento de que declara patrimonio, también lo declara el museo, ¿cierto? Un año antes se declara museo y luego patrimonio, y empezamos ahí entonces a entender el papel social que tienen los museos. ¿Sí? Claro que sí. Entonces, claro, como museo, tú mantienes las puertas abiertas, tú investigas la colección. Aquí es muy importante entender que es un museo completamente diferente a los demás. No es, este es un museo de sitio, un museo a cielo abierto, un museo en el cual la luna, el sol, las estrellas engalanan la colección funeraria, y la colección funeraria de nosotros está representada por el fallecido, su tumba y todos los rituales que se dan. Entonces mira, si tú conectas esas ideas, te das cuenta que desde el principio esos 50 personajes que decidieron crear este cementerio estaban creando un museo, estaban creando de alguna manera un espacio de encuentro completamente diferente a los que ya habían. Bueno. Mi gran énfasis o mi gran zoom en esta conversación es un cementerio vivo que sigue prestando servicios funerarios, que es un patrimonio y que es un museo, y que como museo nuestra responsabilidad es mantener viva la historia de este lugar. ¿Cómo la mantenemos viva? A través de una serie de programaciones educativas, culturales, sociales, de encuentros con las comunidades, como un espacio de memoria que está al servicio de la comunidad. Ok. Sí, digamos que por ahí va mi otra pregunta, y es cómo ha cambiado, pues ya que tiene como una historia y tiene como un peso fuerte, y ese proyecto que tú mencionas y es como la creación de este museo de estos personajes. ¿Cómo ha cambiado hasta hoy, digamos, esas dinámicas? O si lo que tú mencionas, por ejemplo, está más vivo que nunca, pero ¿cómo se ha transformado de alguna forma como ese proyecto? Yo creo que como proyecto es entender que cuando se crea el cementerio, se crea el cementerio. Es decir, unos personajes con una gran visión, eso sí está claro. Unos personajes con una visión demasiado amplia, además que es que ni siquiera estaban pensando el cementerio solamente como
como espacio de ciudad, o sea, no era el único proyecto que ellos estaban pensando. En el momento en que se crea el cementerio, la ciudad se estaba creciendo, estaba expandiéndose. Entonces, muchas edificaciones y muchas propuestas sociales, culturales, se estaban dando en ese momento, históricamente, algo cierto. Se comienza a transformar, obviamente, en la medida en que la sociedad también se transforma, ¿cierto? Claro, por allá en el año 70, el cementerio tiene que crecer también, y ahí es donde deja de ser el cementerio de los ricos. Deja de ser el cementerio de los ricos porque por allá viene una época que claramente toda nuestra ciudad le ha tocado vivir, o toda la nación le ha tocado vivir, que es la época violenta que nos ha tocado, que por mucho tiempo venimos en ella, solo que tiene unas subidas y unas bajadas, pero claro, entonces en el 70, 80, 90 empieza el cementerio a pensar, no hay espacio para enterrar muertos, ¿cierto? No hay espacio para enterrar muertos. El 90 fue una época muy neurálgica para el cementerio de San Pedro, entonces empiezan a crear unas nuevas galerías para otros nuevos públicos. Sí, para unos públicos que no estaba contemplado enterrar en el cementerio. Acuérdense que les conté que el cementerio era un proyecto de ricos, ¿sí? Era un proyecto de ricos, pero no, la ciudad se estaba matando, pero los muertos estaban en cada esquina, pero no había donde enterrar los muertos, pero las familias hacían fila porque querían enterrar sus muertos en el cementerio de San Pedro. Entonces claramente nos toca abrir unos espacios en el cementerio para esas familias que estaban necesitando enterrar sus muertos, y ahí se empiezan a cambiar los rituales. Y ahí se empiezan a tener unas lecturas diferentes de este lugar, ¿cierto? Entonces ya los ricos se desplazan, ya la clase alta se desplaza, ya esas personalidades que estaban inhumando en el patio se desplazan, porque obviamente la dinámica del cementerio cambia para la ciudad. O sea, es la misma la comunidad la que te está visitando el cementerio, ¿cierto? Claro. Y la que viene y hace sus rituales en la despedida de su ser querido. Esa es una primera respuesta, esa es una primera transformación que se da en este lugar. Entonces también cambia la estética del lugar. Es decir, primero se erigían los grandes monumentos para hacer homenaje ahora ya no hay monumentos, ahora la estética se transfiere a las galerías, a las lápidas, a las bóvedas, a esas estéticas naturales y orgánicas que se dan en los barrios, que se dan en nuestras familias, que se dan por las madres, por los padres, por los hijos, por las familias que están inhumando a los hijos. Y ya les dije, ya no es la clase alta, es la clase media baja la que viene a enterrarse acá. Entonces, al llegar otra nueva comunidad, llegan unas nuevas dinámicas de estéticas en este lugar. Les llega entonces una declaratoria del cementerio como museo y como patrimonio, y ya lo que nos toca a nosotros es entender esa declaratoria de venga. Usted está en una época en que esto está caótico socialmente. Tiene una declaratoria, lo primero que tiene que hacer es ábrale las puertas a la comunidad. Tiene que desestigmatizar este lugar como un lugar violento, como un lugar del terror, porque en ese momento era el lugar del terror. Venir al cementerio en los años 80, 90, o sea, era de vergajo, ¿cierto? Era de guau. Vas para un cementerio donde literalmente te pueden matar en la puerta porque están enterrando a todos los muchachos de la ciudad de Medellín que se están matando, ¿cierto? Además, por la ubicación estratégica que tiene este lugar, que pues, está ubicado en la comuna nororiental, con las complejidades que sabemos que tiene nuestra comuna, es decir, con las complejidades sociales que tiene nuestra comuna. Bueno, vas para el cementerio de San Pedro. La primera propuesta que hacemos nosotros es: hay que abrirle las puertas a la comunidad. Venga y recorra este cementerio y conozca este cementerio. Y sepa que su muerto está enterrado en un lugar que es patrimonial y es un museo. Y sepa que su muerto está contando una historia. Que venga, ayúdenos a contar la historia. Se empiezan a generar una serie de proyectos y de programas. Estratégicamente se empieza una conversación diferente en cómo abrir la puerta a otros públicos. No a otros públicos, a esos mismos públicos, más ese otro público cultural de la ciudad que también quería conocer el cementerio. Empieza un trabajo de pedagogía bastante grande, más que grande, con bastantes responsabilidades, hacer pedagogía del lugar de la muerte, hacer pedagogía del cementerio como espacio de encuentro, hacer pedagogía del lugar donde las familias se entierran sus muertos a partir de todo lo violento que está sucediendo en la ciudad,
y reconocerlo como un espacio de encuentro y sobre todo quitarle esa carga de terror que tienen los cementerios. Esa fue, yo creo que fue la primera tarea. Si tú no les llevas ese conocimiento al público, el público no va a saber dónde está enterrando su muerto, o el público no va a saber qué es un patrimonio, o el público no va a saber ni siquiera qué es un museo. Es decir, darle a entender otro tipo de conceptos frente al espacio. Entonces, transformación, todas. Hoy es un cementerio de puertas abiertas, un cementerio para la ciudad completamente, un cementerio que sencillamente la gente, así no sepa hoy a ciencia cierta que es un museo, cuando entra sabe que está entrando a un museo, un cementerio que ritualiza a la familia, un cementerio que sabe que cuando la familia está ritualizando, su ritual hace parte de una exposición. O sea, tú puedes caminar por todas las galerías y hacer una lectura tranquila y serena de lo que está pasando en la ciudad a partir de unas lápidas, unas fotolápidas, unas escrituras, unos epitafios, a partir de las esculturas que hay en el patio, a partir de los personajes que hay inhumados en el patio, pero a partir de la señora que enterraron hace 8 días y que es una madre comunitaria que en la lápida nos está contando la historia. Es decir, es un asunto, hoy el cementerio, yo digo, o lo denomino como un espacio inclusivo, no solo porque se entierra a todas las personas, sino porque la lectura y la historia de vida de las personas hace parte de la historia de lo que narramos nosotros acá. Exactamente. Sí, y de hecho pues eso también como que va en vía de la otra que tenía, y era precisamente sobre cómo impacta eso dentro de esta comunidad, que como bien dices, ha sido una comunidad que ha tenido muchísimas, yo creo que problemáticas, si se le puede llamar, violencias, que no dolores, pérdidas. Exactamente. Pero yo creo que ahí el punto importante es eso, como que se ha vuelto un espacio en el que la historia que se cuenta no solamente es la historia de ciertos personajes, o bueno, que fueron ciertos personajes muy importantes, sino como lo que hoy en día puede ser cualquier persona. Mira, yo creo que esto es lo más importante que está pasando, y que obviamente y que todo tiene su temporalidad. En el momento que se declara el cementerio, es que es más, el cementerio lo declara justamente por esa lectura de ese patio central con esos grandes personajes, ¿cierto? Solo que cuando hablas de la dinamización de lo que ha pasado, de qué ha pasado a lo largo de todo este tiempo, también te digo, es que los museos se han repensado, los museos nos hemos repensado. Pues si los cementerios nos tenemos que repensar, los museos sí que es cierto, y no tiene lógica que tú tengas una edificación patrimonial cerrada y muerta. Es decir, el patrimonio es vivo en la medida en que tú lo disfrutas, solo que aquí se disfruta desde la ritualidad. También es claro, ¿cierto? Y yo no sé si la palabra es disfruta, solo que aquí se vive desde la ritualidad del lugar, ¿cierto? Y en ese orden de ideas yo conecto, claro, en su momento esos personajes del patio central eran muy importantes y siguen siendo muy importantes. Hoy la mayoría de programación y de recorridos que los profesores traen a sus chicos es muy desde el patio central, ¿cierto? Solo que nuestra responsabilidad es, venga chico, si vamos a hablar de líderes no nos quedemos solamente en el patio. Yo te puedo contar una historia, o una familia, o una mujer que, así como María Cano, puedo contar la historia de María Cano entre los grandes líderes y entre la precursora de muchos derechos. También te puedo contar la historia de Sandra Pérez Ospina, cualquier cosa, cualquier personaje que se inhumó ayer, que fue madre comunitaria, cuidó niños, hizo posible que la industrialización se diera en nuestra ciudad, porque era la que le cuidaba a los niños, a las mamás, o sea, madre comunitaria, sujeto de derechos. También te puedo contar la historia de esta madre de familia que mira la lápida, que murió por un cáncer, que sencillamente esta personita nos está contando el cuidado y las cifras de personas que mueren por una enfermedad, ¿cierto? También te puedo contar por el chico que se suicidó, ¿sí? Y que hace parte y que hoy nos está narrando qué está sucediendo en nuestra sociedad, o por lo menos cómo se está visibilizando un problema de salud mental. Es decir, cuando yo te digo esto es porque en su momento esto era lo guau, hoy sigue siendo lo guau, pero es mi responsabilidad como espacio inclusivo, es justamente, venga, cuente todas esas historias. Exactamente. Porque todas hacen parte de un territorio de memoria. Exactamente, no. Yo creo que ha sido súper claro todo, como todo el contexto para poder entender también que este es un espacio
que sigue vivo y que hay que mantener Claro. vivo precisamente para el encuentro y para... ¿Y cómo se mantiene vivo? Es decir, yo también soy muy clara con esto que voy a decir. Este espacio está vivo en la medida en que siga prestando sus servicios funerarios. Exacto. O sea, este espacio, en el momento en que deje de prestar servicios funerarios, hasta ahí estuvo vivo. Queda inerte, pues porque... Hasta ahí estuvo vivo, porque es que la colección de este lugar la renuevan todos los días las familias. Exacto. O sea, la familia que trae su ser querido acá es la que renueva su colección. Por decirte alguna cosa, ahorita a final de mes hay un recorrido y hay una parte donde obviamente nos vamos a esos sitios históricos que tú encuentras en el libro. Tú vas y googleas María Cano, te sale la historia de María Cano, ¿cierto? Pero también están los sitios históricos, pero están esos que apenas están haciendo historia y que nuestro papel es hacerlo historia. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de cualquier tema, vamos a hablar de mujeres. O sea, en ese recorrido del mes de marzo, hay alrededor de 3 o 4 mujeres que acaban de ser inhumadas en el cementerio de San Pedro. Y que nosotros hacemos el ejercicio con la familia de decirle, venga, cuéntenos la historia o venga, cuente usted la historia. Y si usted la cuenta es mucho mejor, porque es su vivencia, ¿cierto? Exacto. Entonces, es lo que yo creo que aquí hay un asunto muy claro, Ana, y es la memoria, cómo estamos gestionando la memoria. Exacto. ¿Cómo estamos gestionando la memoria? No, Patricia, muchas gracias por el espacio, muchas gracias en serio por todo lo que nos acabas de contar, porque esto va a permitir también como que unir precisamente como las formas como se reivindica la memoria colectiva de esta no solamente ciudad sino de esta comuna que también ha sido importante y ha tenido como su propia historia. Entonces te agradezco mucho el espacio. Con todo gusto, Ana. Estás escuchando tu emisora Cuatro Frecuencias, la emisora de la Comuna 4.